Bueno, continuamos y sigue Miguel Salinas. Aquí ayer que lo escuchamos hablar de doña Marina. Hoy nos va a hablar de un tema con el que quiero que nos vayamos, que es la importancia de conocer, defender y difundir la identidad nacional. Con ustedes, Miguel Salinas, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar un poco sobre la importancia de esto que hemos estado discutiendo esta mañana y durante este evento, que es básicamente el conocer lo que es nuestra identidad nacional como una base fundamental, pues para saber de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Tenemos un problema, efectivamente ya lo discutimos mucho, de que hemos renegado quizá por ignorancia de nuestro origen, porque ni siquiera sabemos, no lo reconocemos, no lo conocemos y por ende no lo hemos valorado. Tenemos las dos corrientes, ¿no? Tanto la leyenda negra como la leyenda rosa, y las dos corrientes, como nos decía Juan Carlos, nos han tratado de hacer aborrecer nuestros mutuos orígenes. La leyenda negra, ustedes la saben, es la que nos dice que todo lo que vino de España pues fue un abuso, fue una imposición, fue un saqueo, asesinatos, fue un desastre, que más nos hubiera convenido que nos hubieran colonizado los ingleses. Eso dice la leyenda negra. Y la leyenda rosa, que es vamos a decir como el remedio, ¿no? O sea, el antídoto contra la leyenda negra, es decir, dice que todo lo que vino de España fue lo mejor y lo que había aquí en México era una decadencia, una aberración, que no servía a nada y que se tenía que tirar a la basura. Las dos están equivocadas, obviamente, y la manera en la que podemos demostrar que las dos estaban equivocadas es lo que yo expuse el día de ayer, porque la conquista la hicieron los indígenas, o sea, eminentemente fue una conquista de indígenas que pelearon contra otros indígenas. ¿Y por qué no habían peleado antes? Ese es el factor determinante. Pues habían convivido durante cientos de años. ¿Por qué no habían tomado la decisión de rebelarse? Bueno, porque faltaba eso que los aglutinara en un sentido, en una misión, que fue lo que vino a traer Hernán Cortés. Y ya vimos lo que les comenté ayer, Hernán Cortés no hubiera podido hacer nada de esto sin la mujer que tuvo a su lado. Esto significa que eso es la mejor muestra de que el origen, nuestro origen, viene en dos partes. Y además, Dios permitió en su providencia que fuera una pareja, porque pudo haber sido un hombre, o sea, a la Malinche, si hubiera sido un hombre, a lo mejor le hubiera pasado lo mismo, que su mamá lo hubiera regalado y hubiera sido un esclavo, en la misma historia que hubiera sido un hombre. Y quizá el celo de hombre con hombre no hubiera dado los frutos que dio. Entonces Dios permitió que fuera una pareja como Adán y Eva, que fundaron una nueva humanidad como Adán y Eva. Esa nueva humanidad es una humanidad mestiza, y eso fue lo que hizo Cortés y doña Marina. Y no solamente fue una humanidad de carne, que lo fue, sino además de una serie de conceptos. Y no estaba todo perdido en el mundo prehispánico, que Cortés aceptó las recomendaciones que le hizo doña Marina, como les comenté ayer, de respetar ciertas instituciones sociales, y eso le permitió ese orden del que hablábamos, esa paz y ese gobierno que facilitó la administración a la corona. Es decir, tenemos que tomar en cuenta y valorar que sí había cosas muy rescatables del mundo prehispánico, y tan lo había que quienes construyeron las catedrales, quienes construyeron las escuelas, los hospitales, o sea, ¿de quiénes eran las manos que lo hicieron? Pues eran de los indígenas. Ellos son los que labraron todas estas maravillas que tenemos aquí alrededor. No fueron españoles que estaban labrando la cantera, eran indígenas que aprendieron, o que sabían, o tenían la habilidad de trabajar la piedra, y simplemente entendieron el concepto que debían de transmitir. Entonces, no podemos soslayar bajo ninguna circunstancia ninguno de nuestros dos orígenes, porque ese es el origen, esa es la raíz de nuestro complejo de inferioridad, nuestro sentirnos enemistados con el resto del mundo. O
sea, yo creo, estoy absolutamente convencido que López Obrador sí representa a una proporción muy amplia de la población mexicana, desgraciadamente, porque mucha gente sí piensa como él, sí siente como él, tiene los mismos rencores, complejos, traumas, inseguridades, odios, mucha, pero esa gente estaba como pues oculta, digamos, y en cuanto llega alguien que lo representa, pues se manifiesta. Por eso estamos viendo la peor etapa de la historia de México, porque la maldad de López Obrador no es de él solamente, está potencializada porque millones se han visto reflejados en su maldad, en su perversidad y en su ignorancia. Ahí es donde radica el problema de México y por eso nos estamos desmoronando, porque un grupo muy grande de esta gente acomplejada, con rencores, con ignorancia, con torpeza, es la que está tomando las decisiones, es la que está haciendo que las cosas se nos estén yendo de las manos como país. Por eso estos temas no son pues temas académicos, ¿no? Para que salgan de aquí todos más cultos y que digan, ay, no, tiene que ver con nuestro día a día y nuestra realidad, y más viendo que tenemos de frente el próximo año lo que creemos que va a ser un proceso electoral, pero que solamente Dios sabe si va a haber o no va a haber y en qué condiciones. Pero independientemente de eso, tenemos que entender de dónde venimos y reconciliarnos con nuestro pasado para evitar que asnos como López Obrador esté pidiendo una indemnización de algo que pasó. Y es más, si fuera justo, casi debería decir, oye, ¿y cuánto les debemos? ¿No? O sea, la realidad es que no les debemos nada porque nos pagamos mutuamente. ¿Por qué? Pues porque nos dimos lo mejor que teníamos en ambos mundos. España trajo lo mejor que tenía y nos lo dio. Y nos lo dio gratis. Gratis en el sentido de que no nos cobró lo que costaba. Ustedes saben que durante los 2 primeros siglos del virreinato, la corona, de todo lo que extraía de riqueza mineral de México, se llevaba el 20%, era el 20 real, y el otro 80% se quedaba aquí. ¿Con cómo creen que se pagaron los caminos, las universidades, los hospitales, las escuelas y toda la infraestructura? ¿De dónde creen que salió? Era riqueza que se generaba aquí y era riqueza que se quedaba aquí. Eso no existe actualmente. O sea, ustedes vean cuánto dinero recaba la federación y cuánto le regresa a los estados, nada más para que tengan una idea. Eso permitió un florecimiento durante 200 años o un poco más de porque efectivamente el último siglo, ya cuando llega la Casa Borbón, que es la toma del trono español de parte de los franceses, cambian las condiciones y eso ya es punto y aparte. Pero estos 2 primeros siglos fueron donde realmente se construyó una nueva civilización, que es la hispanidad. La hispanidad existe por América, la hispanidad no se hizo en Europa, se hizo aquí en América. Aquí es donde ese concepto de Isabel la Católica de extender el evangelio a nuevas tierras y gente que nunca había tenido contacto con el catolicismo ni con el occidente, porque es muy importante recordar esto. Probablemente los primeros pobladores que pisaron América quizá venían de Europa o de Asia, no sabemos, hace miles de años. Pero había pasado tanto tiempo sin tener contacto con otra parte del mundo que aquí se había desarrollado culturas pues únicas, autónomas, que no habían tenido contacto con otras. En Europa, por supuesto, y era lógico que fueran mucho más avanzados en muchas cosas porque habían recibido la riqueza de muchas experiencias, de miles de años y de cientos de civilizaciones que se iban pasando el conocimiento uno a otro. Aquí no pasó eso. Aquí hay el mérito, vamos a llamarlo así, de que lo que se sabía, fuera poco o mucho, pues lo aprendieron por su cuenta, sin haberlo recibido de nadie más. El asunto aquí es que cuando llegan los españoles y encuentran, bueno, hay que ver las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y lo que decía de Tenochtitlán, decía, bueno, esto es como la Nueva Roma, esto es como Venecia, o sea, lo tomaban como algo absolutamente increíble. Entonces, si hubiera sido una cosa barbárica, simplemente no les hubiera sorprendido. Hay un punto que, parte de lo que iba a decir, pero tomando un poquito lo que se mencionó en lo que estaban comentando hace un momento, sobre la cuestión de la antropofagia, lo dice incluso Bernal Díaz del Castillo,
Cuando fue el sitio de Tenochtitlán, que los españoles sitiaron la ciudad y que cortaron las vías de abastecimiento y de agua, la población empezó a morir. Ustedes me imagino que han leído esa narrativa. Murieron miles de personas y los que quedaron dentro estaban muriendo de hambre, y eso lo dice Bernaldez del Castillo, y cuando se rompe el cerco salieron a comer y estaban comiendo hierbas y cosas. A ver, había cadáveres recién muertos, era gente que se podían haber comido. ¿Por qué se estaban muriendo de hambre si tenían carne para comer? Significa que ellos no practicaban la antropofagia. O sea, esa es una prueba documental que nos los da un español, no son fuentes indígenas. Él dice, no se comió, bueno, o sea, no lo dice, pero dice que si estaban muriendo de hambre y había miles de cadáveres, evidentemente era porque no se lo estaban comiendo, si no hubieran aguantado años el sitio. ¿Por qué? Pues porque tenían comida, ¿no? Para estarse alimentando. Bueno, eso es nada más como una precisión. Sí había antropofagia, como lo mencioné ayer, no era generalizada y la practicaban de manera ritual sacerdotes y la casta gobernante, de los militares. ¿Por qué? Pues porque había una idea ahí de que al comerte al enemigo adquirías su fuerza, su valentía, sus características. No era una cuestión muy ritual, incluso como lo vemos ahora, pues muchos de los crímenes que hay del narcotráfico son rituales, se han ritualizado. Bueno, eso es punto y aparte. El asunto, nada más quería hacer esta precisión porque es importante saberlo, pero efectivamente sí, había antropofagia, pero no era una práctica generalizada. Y sí había sodomía, por supuesto, y tampoco era generalizada. La practicaban algunos sacerdotes y era una práctica tan aberrante que el mismo Bernal decía, y Cortés les decía a los indígenas, tienen que dejar sus prácticas, la práctica de esas torpezas, más o menos así lo dice, ¿no? Es decir, era una cosa verdaderamente espantosa, pero él decía que incluso había travestismo, o sea, había hombres vestidos de mujeres que daban servicios como mujeres, y todavía los hay en algunas partes de Oaxaca. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, si nosotros no entendemos cuál es nuestra raíz, pues no vamos a poder saber de dónde venimos. El problema es que quien nos ha tratado o que nos ha querido explicar nuestra raíz es alguien tan pervertido que nos han desviado más. Ustedes, si leen el libro, por ejemplo, de Laberinto de la Soledad, ustedes vean lo que dice Octavio Paz sobre Doña Marina, y él lo identifica como la patria violentada, y nosotros por eso somos, ya saben lo que dice, que somos hijos de la Che. ¿Por qué? Porque esa Che es Doña Marina, es la violada. Entonces somos hijos de una violación, por lo tanto necesitamos creernos que venimos de un trauma violento, y por lo tanto tenemos que odiar al que nos engendró, ¿no? Que es el violador. O sea, claro, con esa perversión, como decía Juan Carlos, pues ¿cómo vamos a tener una idea, un orgullo de lo que somos, si nos han enseñado todo lo contrario a lo que realmente es nuestro origen, ¿no? Otra parte totalmente torcida viene de lo que comenté ayer un poco, de la reinterpretación que se ha hecho de la historia de México, sobre todo del periodo colonial, cuando México cayó en garras de la masonería a partir de 1824, aunque ya un poco antes. Porque realmente la expulsión de los jesuitas, que fue por ahí de 1867, 1767 más o menos, que fue una maniobra masónica, ¿no?, de Carlos III, pero no es que él decidiera hacerlo, sino que le sugirieron o lo impulsaron, lo obligaron, o como quieran llamarlo, el conde de Rull, que era un masón infiltrado en la corte. Corren a los jesuitas de todo el reino español para que pudieran entrar las ideas de la Ilustración, que no habían entrado porque estaban los jesuitas impidiéndolo. Necesitaban quitar ese obstáculo, y a partir de que quitan a los jesuitas empiezan a entrar las ideas de la Ilustración que estaban prohibidas en América y en España. Entonces, a partir de ahí viene este proceso donde se empieza a reescribir la historia, y sobre todo a partir de que la masonería toma el control de nuestro país, se deforma por completo. Ya vimos el caso de Doña Marina, pero no fue el único. Todo el periodo novohispano se tomó como una afrenta a nuestra historia, y teníamos que remitirnos al origen previo a la llegada de los españoles. Y ahí empezó esta idea, ¿no?, de que nosotros solamente veníamos como si fuéramos únicos herederos del Imperio Azteca y no hubieran existido otros pueblos o otros reinos, ¿no?, en ese tiempo, o previos, ¿no?
y además el Azteca, pues quizá era el que menos nos hubiera gustado tener como referencia, porque fue la parte quizá más de decadencia de los pueblos que hubo previos. El Azteca quizá fue el peor de todos, porque realmente, bueno, copió lo que encontró en el camino de su peregrinación, pero bueno, pues fue una situación compleja, ¿no? Donde llegaron en muy poco tiempo a una decadencia, ¿no? Pues muy grande, y por eso los odiaban los pueblos de alrededor. Bueno, entonces lo que hizo la masonería fue precisamente enseñar o tratar de enseñar que debíamos de odiar esa parte de la historia de nuestro país. Después vino una nueva reescritura, es decir, en el tiempo, por ejemplo, de Porfirio Díaz, sí vino una especie como de conciliación con parte del pasado novohispano, donde sí se exaltó la parte indígena, pero, y porque se hicieron descubrimientos arqueológicos importantes, y además fue cuando bueno, ya se sabía que había unas pirámides en Teotihuacán, pero es cuando se le quita la maleza que tenía encima la pirámide del Sol. No sé si ustedes han visitado Teotihuacán, me imagino que sí. Ustedes saben que es una zona arqueológica muy grande, pero Teotihuacán, lo que se ve, lo que está a la vista, es alrededor del 15% de lo que realmente hay. A mí me tocó verlo, porque si ustedes, claro, todo está hecho muy turístico, y la calzada esa famosa de los muertos, que realmente no sabemos cómo se llamaba, pero se oye muy romántico ponerle la calzada de los muertos, pues está muy bonito y lo que ustedes quieran, pero si caminan hacia los lados se van a dar cuenta que a unos metros más adelante, pues las piedras quedan cubiertas de maleza. Si uno empieza a retirar la maleza, pues van a salir más edificios, más construcción, etcétera, etcétera, hacia toda la periferia. Yo creo que ustedes no han visto la parte de atrás de la pirámide del Sol, me imagino. Bueno, yo por error un día, pues me pasé de la parte de atrás, y fue lo que pasa es que yo andaba curioseando, y se me ocurrió rodear la pirámide, y de repente vi que, no sé cómo fue, que quedé por fuera de la delimitación de donde no se podía pasar. Y yo estaba viendo atrás, que para mí fue una decepción, porque la parte de atrás de la pirámide pues está totalmente destruida. O sea, por enfrente están los escalones muy, muy bien marcados, muy barrido y todo. Por atrás es una ruina total, está todo caído. Pues es como si fuera un cerro, pero sí es de piedra, pero está, o sea, no sé si al momento de quitarle lo que había de maleza lo destruyó, no tengo idea. Bueno, yo estaba afuera, o sea, oficialmente estaba afuera porque estaba la línea, y el policía estaba adentro, y atrás del policía estaba la pirámide del Sol. Entonces me dice, sálgase de ahí. Yo volteo y le digo, pues es que estoy afuera. No, sálgase, no puede estar ahí. Le dije, es que el que está adentro es usted y yo estoy afuera. Total, que empezamos ahí una discusión platónica de quién estaba adentro y quién estaba afuera. Entonces me dijo, métase para que se salga. Eso fue el concepto más elevado que yo he escuchado en toda mi vida. Y efectivamente tuve que hacerlo, me tuve que meter para salirme, ¿no? Bueno, eso es anécdota aparte. Pero el asunto es que me dijo, sí, no, métete para que te puedas salir. Ah, no, pues está bien. El asunto es que es interesante ver cómo está esa parte. Pero bueno, yo no me acuerdo por qué mencioné esta cuestión de Teotihuacán. A lo que voy es bueno, por lo de Porfirio Díaz. En ese tiempo de Porfirio Díaz es cuando se descubre la pirámide de Teotihuacán, la zona arqueológica. Pero también se hizo mucho énfasis en redescubrir figuras de la época novohispana en el periodo de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque él sabía y entendía que tenía que haber una reconciliación. Él era hijo de madre indígena y de padre criollo, entonces él entendía perfectamente que no podía tomar partido por uno u otro bando, porque era una aberración cuando el 90% de la población en México es mestiza, o somos mestizos. Y después de Porfirio Díaz viene el periodo de la Revolución, que fue lo peor que nos ha pasado probablemente, y en ese periodo de la Revolución se reescribe otra vez la historia, y otra vez fue renegar del pasado español, y obviamente renegar del porfiriato, y al renegar del porfiriato se renegó también del periodo novohispano, porque se le hacía como una relación. Y empieza esta
tendencia nuevamente hacia el indigenismo en la época post-revolucionaria. Y llegamos a la cúspide de este proceso de destrucción de la memoria histórica con Lázaro Cárdenas. En el momento que él implementa o impone el nuevo modelo socialista de la educación pública, que es lo que está haciendo López Obrador, él quiso borrar la historia de nuestro pasado, o sea, nuestra memoria histórica. Para eso se echó mano, o él echó mano, en la Guerra Civil Española que se estaba desarrollando en su periodo de gobierno. Él le abrió las puertas a todos los republicanos que estaban siendo derrotados y que buscaban un refugio. Algunos se fueron a Portugal, la mayoría se fueron a Francia, y otros se los trajo Lázaro Cárdenas a México. Y cuando se los trajo a México, estos republicanos eran los que odiaban a España, eran los comunistas que querían imponer la ideología de la Unión Soviética en España y que odiaban el catolicismo y la hispanidad. Esos españoles son los que se trae a México. Otros vinieron por su cuenta, pero los que vinieron patrocinados por el gobierno eran los del bando republicano, y les entrega las riendas de la educación pública de México. Eso no sé si ustedes lo sabían. Les entrega por completo los planes y proyectos educativos, y de ahí surge una institución, por ejemplo, como el Colegio de México, que es una institución de intelectuales de izquierda, precisamente creada por esta inmigración española, por el exilio español republicano, y ellos son los que reescriben los libros de historia de México, y es cuando se vierte por completo el odio, ahora sí, a través de los libros de texto, contra España, la conquista y el periodo novohispano. Previo a ello, en el común de la población no tenía animadversión ni contra España ni contra el pasado virreinal, pero a partir de ahí se inyecta este veneno. Es importante entender e identificar los periodos en los cuales se fue metiendo cada vez más esta torcedura, ¿no?, de la historia. Después llega, bueno, pues ya cambia el gobierno con Manuel Ávila Camacho, y él afortunadamente tira a la basura todo el modelo socialista de Lázaro Cárdenas, y la educación más o menos se mantiene, pero ya con una tendencia también hacia esa interpretación. José Vasconcelos, cuando fue el secretario de Instrucción, previo a que se creara la Secretaría de Educación Pública, también quiso hacer un esfuerzo para revalorizar el periodo novohispano, y él fue pues el que más hizo por que nos sintiéramos orgullosos de nuestro pasado mestizo, ¿no? Acuérdense de eso, de la raza de bronce, y de que había una nueva humanidad que había surgido. Efectivamente, él lo entendió muy bien como filósofo y como converso del catolicismo, que él había sido un revolucionario y después se convierte desde la parte intelectual y después lo interioriza a la parte espiritual. Él entendió muy bien que había una civilización que obviamente tenía que ver con la occidental y con la indígena, pero era distinta, era diferente. Así como nosotros sabemos que hay, y representamos, creo yo, espero todos los que estamos aquí, una tercera vía, opción en la cuestión social y económica y política, que no es izquierda, no es derecha tampoco, somos una tercera opción. Está la izquierda y la derecha, y nosotros estamos encima. Por eso no nos representa ni la derecha ni la izquierda, porque están muy limitados. No somos ni liberales, ni somos comunistas, ni socialistas. Estamos en otro nivel. Y como civilización también somos una humanidad renovada, somos una humanidad que tiene características únicas. No solamente tenemos lo mejor de la europea y probablemente lo mejor de la indígena. Nosotros si queremos tener como referencia algo bueno de la civilización indígena, tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra madre, nuestra Eva de América, se llamaba Doña Marina. Ella es la Eva de América, y el Adán de América pues era Hernán Cortés, y esos son los referentes que debemos de tener y sentirnos orgullosos de ellos. Ahora, ya identificando cuál es nuestro origen y teniendo la madurez espiritual e intelectual para superar esos traumas, porque el problema es que cuando nosotros nos sentimos
limitados por esos traumas que nos hemos creído y que el protestantismo angloamericano sionista judío nos han querido imponer para renegar de la hispanidad católica. Cuando nosotros logramos vencer ese veneno que nos han inyectado, entonces podemos potencializar y desarrollar desarrollar todo nuestro potencial. Precisamente para conocer todo ese potencial, hace 7 años mi esposa y yo creamos una iniciativa, una plataforma que es la que están viendo aquí a espaldas de mí, que es esta página que se llama Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Fue una iniciativa que tuvimos para investigar, rescatar y dar a conocer a los personajes de la historia de México olvidados, que no estaban en los libros de historia, pero que eran fundamentales y que injustamente habían sido echados al olvido, o algunos otros que eran demasiado importantes, que no pudieron ser borrados de la historia, se les había deformado de una manera tal que se nos enseñan cosas que obviamente son totalmente contrarias a lo que hicieron. En esta historia que nosotros creamos en el 2017, hemos investigado alrededor de 200 biografías de hombres y mujeres que han levantado a nuestro país y que nos han hecho lo que somos. Algunos, muy pocos porque casi no hay información, prehispánicos, instituciones también prehispánicas, algunos otros o muchos del periodo novohispano, que hay muchísimos hombres y mujeres criollos que hicieron grandes aportes a México y al mundo y que nosotros simplemente no los conocemos. Claro, sabemos una Sor Juana Inés de la Cruz que nos han hecho creer que era el representante del lesbianismo y una cantidad de barbaridades absurdas, ¿no?, que renegaba de la religión. Son cosas absolutamente falsas y es importante rescatarla a ella y decir, fue una mujer que rompió los esquemas, fue como una doña Marina del siglo XVII, y ella, igual que doña Marina, se hablaba de tú a tú con las mentes más brillantes de su tiempo. Ustedes saben que se carteó con la intelectualidad europea y les incluso marcaba sus errores a muchas personas. Bueno, esa mujer extraordinaria estaba en la cúspide de su conocimiento cuando decide consagrarse a Dios, y muchos dicen, era para huir de los hombres, ¿no? Ya saben esa frase de hombres necios que juzgáis de la mujer. Entonces dije, no, por eso, ya, se fue al convento para huir de los hombres. No, porque ella sabía que el siguiente nivel de su crecimiento intelectual y espiritual estaba en la consagración de su vida a Dios, porque ya en la parte intelectual había llegado a lo máximo. Sí, pero ¿qué faltaba? Seguía un siguiente nivel, y ese solamente lo iba a encontrar en la vida religiosa. Y lo hizo en plena conciencia, no la obligaron, ella lo decidió, igual que doña Marina decidió tomar el destino de ella en sus manos. Y como ese personaje, nosotros hemos ido limpiando esas capas de falsedad. Hay otros personajes de la historia novohispana, sacerdotes que fueron científicos, intelectuales, que se carteaban. Por ejemplo, uno de ellos, y ahí lo tenemos, un personaje en lo que tenemos aquí de objetos promocionales, que era un astrónomo, un sacerdote astrónomo, cartógrafo, científico, naturalista, etcétera, que se escribió con Kepler, Johannes Kepler, prácticamente el padre de la astronomía moderna. Y Johannes Kepler, que fue el que definió las órbitas de los planetas y realmente es el padre de las 3 leyes de la gravedad, aunque se las carranció Newton, pero realmente el que las descubrió fue Kepler, le agradece en uno de sus libros los aportes de este mexicano, bueno, de este novohispano que hizo para que él entendiera algunas cosas. Estamos viendo qué nivel teníamos. Los pintores, o sea, los artistas, en muchas ramas, arquitectos, escultores, pintores, músicos, escritores, también estaban a la par de lo mejor que había en Europa. Y nosotros no sabemos eso, por lo tanto, ¿cómo nos vamos a sentir orgullosos de ese pasado si lo desconocemos? Llegó un momento en que un músico mexicano se convirtió en el músico real
de la corte española. ¿Qué significa? Al recibir ese nombramiento, es que era el mejor músico que había en todo el imperio español. No había ningún español que le llegara y lo pusieron a él. Era el compositor del rey. ¿Por qué? Pues porque era el mejor que había. Y era un novohispano también. Esas historias son las que nosotros hemos rescatado para darlas a conocer. Otro pasaje de la historia increíble de nuestro país que nadie conoce, desgraciadamente, y es para que nos sintiéramos evidentemente orgullosos y que nosotros hemos rescatado, es lo que pasó ya en el último cuarto del siglo XVIII, cuando se crea ¿cómo se llama? La Academia de Minería, ¿no? No era la Academia, pero era el Palacio de Minería, pero era, pues sí, la institución dedicada al estudio de la naturaleza, pero se le conocía como de minería. Bueno, ahí se trajeron a los profesores más bien, de México, a los estudiantes más brillantes se les becó para mandarlos a la universidad más avanzada en temas científicos que había en Europa, por ende en el mundo, que era la Universidad de Gotinga en Alemania. Ahí es donde estudiaron los Humboldt y Goethe y otros muchos grandes intelectuales. O sea, lo mejor que había de la intelectualidad europea se había formado ahí. Y ahí mandaron a algunos mexicanos que los vieron muy brillantes. Fueron, estudiaron, aprendieron, regresaron y crearon una escuela que duró más de 30 años. Y fueron tan brillantes que los invitaron a dar clases allá, a estos que habían ido a estudiar, superando a los propios profesores que había de aquel lado del mundo. Eso es una historia que nosotros no sabemos ni conocemos, pero eso no es todo. Ellos trajeron tal conocimiento y aquí hicieron tantos desarrollos e innovaciones científicas y tecnológicas que aquí se desarrolló instrumental científico que solamente existía en Gotinga, no existía ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia. Las únicas dos partes donde existía este instrumental científico específicamente creado era en México y en Alemania. Todavía no se llamaba Alemania, pero en lo que es ahora Alemania. Y se empezaron a escribir libros de ciencia, que era lo más novedoso, y se escribieron en español. ¿Y quiénes creen que venían a estudiar al Instituto de Minerología, o sea, la Escuela de Minería de México? Venían a estudiar los futuros científicos de Estados Unidos, porque allá no tenían universidades que estudiaran al nivel científico del de México. Y esos tenían que aprender español para entender los libros más avanzados que había de ciencia en ese momento, que eran escritos en México. Esa historia es real y no la conocemos, nadie la conoce. Nosotros estuvimos por encima de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que vino la masonería a destruir absolutamente todo este proceso que nosotros habíamos logrado gracias al, en parte a lo último que permitió la corona española y que nos dotó de esta última oportunidad. Y lo mismo sucedió porque se crearon al mismo tiempo con la Academia de San Carlos. Eso estamos hablando de la ciencia. Al mismo tiempo se desarrolló la Academia de San Carlos para desarrollar lo mejor en la parte artística. Todo eso quedó en ruinas después de la independencia, porque se abandonó el proyecto científico y artístico, porque a la masonería ya no le convenía que México fuera un referente como lo había sido hasta ese momento, cuando menos durante esos 25 años o 30, de ciencia y de arte. Bueno, viene todo este periodo después de la independencia y empiezan las luchas entre los conservadores y los liberales. Y los conservadores, yo creo que el más importante de todos y el mexicano más trascendental en la historia de la primera mitad del siglo XX, fue alguien que nació aquí, a unas calles, Lucas Alamán. Ese señor, que fue empresario, banquero, intelectual, político, etcétera, etcétera, él hizo lo que hizo prácticamente doña Marina, pero como hombre. Él fue básicamente como un don Marino, en el sentido de que desarrolló las mismas habilidades y capacidades para
para proyectar una nueva nación que él sabía que se iba a tener que levantar, como ella entendió que había la necesidad de crear una nueva sociedad y una nueva civilización, si es que ella entendía ese término. Pero don Lucas sí lo entendía, y él peleó desde el campo intelectual y desde el campo de vista material, y él financió el desarrollo y la industrialización de México. Y les voy a contar un caso muy importante. Él, con su Banco del Avío, financió a un empresario llamado Esteban de Antuñano, que no sé si alguien de ustedes lo conozca o haya oído hablar de él. Bueno, Esteban de Antuñano fue un veracruzano que se fue a vivir desde muy pequeño a Puebla, y es el padre de la industria textil en México y evidentemente en Puebla. O sea, Puebla es un referente de la industria textil, o lo ha sido durante mucho tiempo, por este señor, porque él fue el primero. Y él recibió un préstamo de Lucas Alamán para ir a comprar maquinaria textil a Estados Unidos, en Nueva Orleans. Cuando los gringos supieron quién era y a qué venía, pues sí, le vendieron la maquinaria, porque ya saben que business are business, ¿no? Para los gringos esa es su religión. La sube a un barco, y cuando venía de regreso, la mala suerte, el barco se hunde con todo y maquinaria. Bueno, pues le dice a Lucas Alamán, me imagino, no sé, alguien más recurrió para conseguir un segundo préstamo para volver a conseguir la maquinaria, porque él dijo, es que necesitamos en México poner maquinaria para echar a andar la industria nacional. Va otra vez a Estados Unidos, vuelve a comprar la maquinaria, y ¡ay, qué mala suerte! Se vuelve a hundir el barco por segunda vez. Regresa a México derrotado y abatido, vende o empeña, vamos a decir, no se dice empeñar, sino le pone un gravamen a su casa, no, se me fue el nombre de le hipoteca su casa, vende sus bienes, todo lo que tenía. Su familia prácticamente la dejó viviendo así con lo más elemental. Va por tercera vez a Estados Unidos a comprar maquinaria con lo último que le quedaba. Gracias. Con lo último que le quedaba, y se vuelve a hundir el barco. Entonces él entendió perfectamente que esto era un boicot y que Estados Unidos estaba decidido a no permitir la industrialización de México. Él tenía dos opciones: derrotarse y decir, bueno, yo hice pero realmente lo hizo, todo lo que estaba en sus manos, todo absolutamente. ¿Y quién lo hubiera juzgado? ¿Quién lo hubiera juzgado? Decir, bueno, pues ya se derrotó, porque él hizo todo lo que él podía haber hecho. Entonces él dijo, en lugar de derrotarse, dijo, como no me la quieren vender, o sea, si me la venden, que es peor, si no me la vendieran, pues no habría problema. El problema es que me la venden y me la hunden. Entonces vamos a crear nuestra propia maquinaria. Y fue a Puebla, y con lo que encontró, creó las primeras máquinas textiles de México, que todavía existen y están exhibidas en un museo que lleva el nombre de su fábrica, y que no podía ser otro más que La Constancia Mexicana. Ese fue el nombre que él le puso, precisamente porque representaba su espíritu indomable ante la adversidad. Ahí están. La gente en Puebla pues sabe que existió un Esteban de Antuñano, porque hay una avenida que se llama así, pero no saben quién fue ni qué hizo. Este es el tipo de gente que nosotros hemos ido rescatando y conectando, un Lucas Alamán con Esteban de Antuñano, pero además Esteban de Antuñano fue un ardiente, un fervoroso defensor de las ideas del desarrollo económico, y fue un combatiente contra el liberalismo. Él escribió panfletos, compró una imprenta, y él hacía sus propios volantes y se salía a la calle a volantear para decirle a la gente, ustedes, la clave del desarrollo es el que ustedes emprendan negocios, sean independientes. O sea, estamos hablando de alguien que vivió hace 200 años y tenía una visión extraordinariamente avanzada. Y él fue miembro del primer cabildo que hubo en Puebla. O sea, cuando Puebla se constituyó como ayuntamiento independiente después de la independencia, él formó parte del primer ayuntamiento como regidor. Como eso tenemos muchísimas historias que hemos ido rescatando y hemos tratado de difundir. En esta página que tienen a mi espalda van a poder encontrar todas estas biografías y estas historias. Algunas incluso están en videos. ¿Y por qué están en videos? Porque pues tuve yo la fortuna de una puerta por ahí se abrió en el 2017, y de ahí salió esta idea de
dar a conocer estas historias en Televisa a nivel nacional. Durante 6 meses tuve una puerta abierta y estuve difundiendo estas cápsulas en un noticiero de cobertura nacional con Esteban Arce, en el cual él me regalaba tiempo aire para dar a conocer la historia de estos personajes de la historia. Eso fue en el 2017. Conforme nos íbamos acercando al 2018 y la elección anterior que tuvimos, yo fui soltando personajes conservadores del siglo XIX, que eran los que más roncha le sacan, ya saben quién. Entonces, eso llegó al punto en el que pues de repente me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya, párale, ya estuvo bueno. ¿Por qué? Pues porque ya se estaba convirtiendo en algo incómodo, ¿no? Esteban me permitió que estas cápsulas que estaban saliendo en Televisa en su noticiero nacional se transmitieran al mismo tiempo en su noticiero de radio, que también tiene cobertura nacional. Y en el de radio sí estuvimos 1 año y medio transmitiendo estas cápsulas cada semana. Se dieron a conocer muchísimas, incluyendo, que para mí la verdad fue una sorpresa muy grande, el día que falleció don Salvador Borrego, le hice una cápsula de homenaje y le pedí a Esteban que si me dejaba sacarla y me lo permitió. Es decir, que se escuchó un homenaje a nivel nacional por radio dedicado a la obra de don Salvador Borrego, gracias a que este hombre, Esteban, me permitió difundirla. Y después, pues ya terminó ese periodo y estas cápsulas siguieron circulando a nivel nacional a través de Radio María. Yo no sé cuánto tiempo las estuvieron sacando, yo simplemente me acerqué a Radio María, ya cuando salimos de imagen, de radio, y les dije, pues tenemos este material, difúndanlo, no te voy a cobrar nada, ni derechos, tú ponle cortinillas y difúndelo. Y les encantó, entonces, porque le dije, la mayor parte de los personajes que hemos rescatado pues son católicos, la mayor parte. Entonces, pues aprovéchalos, difúndelos. Y ellos le pusieron, ¿cómo se llamaba? Personajes, no me acuerdo qué nombre le pusieron ellos en imagen, perdón, en Radio María, y se estuvo difundiendo pues a nivel nacional también. Todas estas historias nosotros las hemos rescatado y las hemos publicado aquí, que es que quería abrir la página, pero creo que no se puede, pero bueno, vamos a ver si se abren estas. Y para que ustedes conozcan esta obra que hemos hecho, y además lo que también estamos haciendo, como pueden ver, ahí está anunciado el Congreso, porque estamos publicando casi cada semana noticias de mexicanos ejemplares actuales, que están vivos, que están llevando el nombre de México a lo más alto. Por ejemplo, en matemáticas, estos concursos que hubo, esta niña que va a entrar a la universidad, que creo que tiene 10 años y ya terminó su bachillerato. Tenemos muchísimos ejemplos de hombres y mujeres e historias que nos hacen sentir orgullosos. Pero además aquí tenemos, por ejemplo, es algo interesante. Este señor Carlos, bueno, ahí ven el nombre, está medio, que está aquí, se le puso al tú por tú a Albert Einstein. Ustedes saben que es al que quieren hacer pasar como el hombre más inteligente de la historia, que evidentemente no tiene ese nivel. Pero este mexicano fue a confrontarlo porque hay una historia detrás y les recomiendo que la lean, porque otro mexicano había desmontado las teorías de Albert Einstein y había demostrado por qué estaba equivocado. Y este señor, que era como su discípulo de este otro mexicano, él fue el que tuvo la oportunidad de cara a cara confrontar a Einstein, ¿no? Este muñequito que ven aquí es interesante porque desmonta la idea de que en el mundo prehispánico no se había descubierto la rueda. Este es un juguete y tiene ruedas, tiene ejes. Es una cuestión increíble porque además se usó para juguetes, pero no tenemos noticia de que se haya utilizado para el mundo, la vida común, ¿no? Es algo interesante. Aquí pueden estar navegando durante horas y van a encontrar historias increíbles de gente del pasado y gente viva. Por ejemplo, aquí el mejor vino del mundo fue un vino mexicano en un concurso que hubo este año. La mejor paella que se hizo en un concurso en España fue de unos mexicanos. O sea, hay muchísimas historias de gente triunfadora que nos demuestra que tenemos la capacidad de estar al nivel de cualquiera que nos pongan enfrente.
Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros sabemos de lo que somos capaces. Y para saber de lo que somos capaces, necesitamos quitarnos las telarañas y toda el ruido que nos han hecho creer, ¿no? Por ejemplo, aquí está una cuestión anecdótica, ¿no? Pedro Infante, cuando le mandó un mensajito en una de sus películas más icónicas, no sé, creo que la de Nosotros los Pobres, cuando Gordinflón, ¿no? De este muralista de Diego Rivera, había escrito en uno de los murales que Dios estaba muerto, y Pedro Infante en una de sus películas le mandó un mensajito diciendo, no, pues si vive, una cosa así, o sea, como diciendo, pues, y además sacaron un personaje en una de las películas burlándose de Diego Rivera, ¿no? O sea, son cosas interesantes que hay que conocer. Aquí también esta imagen es de un amigo nuestro que fue un patrocinador y el que hizo posible que muchas de las cosas que están viendo ahí existieran. El licenciado Julio Jot, que nos apoyó muchísimo, un gran amigo entrañable que falleció en el 2020. Y aquí van a encontrar historias, y nosotros también no solamente hemos dado a conocer a personajes de la historia que ya están muertos, sino también gente que está viva todavía, inventores actuales mexicanos que han innovado. Algunos de ellos, por ejemplo, les voy a poner un caso, un inventor que de la Ciudad de México, que inventó un polímero que se convierte en gel al contacto con el agua, y eso permite que el agua de riego, de lluvia, no se pierda en la tierra. Se pone el polímero, cae el agua y la atrapa, y hagan de cuenta que se convierte en bolsas de agua, y entonces los cultivos ocupan mucho menos agua y tienen agua todo el año. ¿Por qué? Porque se contiene en esto. Solamente este invento sería capaz de quitar el hambre a la humanidad entera, y el gobierno de México no solamente no lo apoyó, sino ni siquiera le dieron la patente, la tuvo que ir a patentar, me parece que a Rusia. Otros inventores también que han hecho grandes descubrimientos. Yo tuve la fortuna de conocer en Aguascalientes a un hombre que desarrolló una sustancia que produce el organismo, nuestro organismo. La verdad ahorita no me acuerdo, a ver si Gustavo que está allá atrás se acuerda. Le voy a dar la descripción y a ver si se acuerda. Es una sustancia que produce el organismo, y que él fue el primero que logró aislar, es decir, producir de manera artificial la melanina. Y la melanina tiene la capacidad de separar las moléculas del agua, y al separarlas se produce energía, pero en cuanto las separa, las vuelve a unir, y al volverlas a unir, las vuelve a separar y vuelve a producir más energía, y las vuelve a juntar y las vuelve a separar y vuelve a producir más energía, en una cantidad de agua hasta que se consume todo el agua. Y es una cantidad de carga y prácticamente infinita. Él inventó algo que él nombró como la batería de carga infinita. Él dice que cada una de sus baterías tiene una vida útil de uso constante las 24 horas del día de 100 años. Y algunas luminarias del Centro Histórico de Aguascalientes utilizan esta tecnología. Pero esta melanina, él la usó también para producir un suplemento alimenticio que regula muchas de las funciones del cuerpo, el sueño y otras cosas. Pero además se le ocurrió ponerlo en paneles, y esos paneles tienen una particularidad. Si estás en una región muy caliente, por ejemplo del país, baja la temperatura hacia adentro, hace un factor de refrigeración sin estar conectada a la electricidad ni nada, simplemente por su naturaleza. Si estás en una parte muy fría, sube la temperatura. Casi parecería mágico, pero es la ciencia que Dios creó y que este hombre descubrió y la puso al servicio. ¿Ustedes habían oído hablar de él y de sus inventos? Me imagino que no. Eso es lo que nosotros queremos dar a conocer, y que todo el mundo sepa y conozcan y desarrollen su potencial, porque de otra manera, ¿de qué sirve que exista todo esto si nadie lo sabe, nadie lo conoce, nadie lo valora? Eso es lo que nosotros hemos tratado de dar aquí a conocer en nuestra plataforma, y parte de esto que están viendo aquí, nosotros lo quisimos convertir en objetos que ustedes pudieran llevarse a sus casas. Ustedes ya vieron que tenemos manteles, tenemos tazas y algunas camisetas.
Y la idea es que ustedes entren, por ejemplo, también hay partes de México de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos y presumirlas, aunque no sea obra del hombre, pero Dios nos las dio, como este santuario de las luciérnagas en Tlaxcala. Imagino que algunos de ustedes habrán oído hablar de ella. Es una maravilla de la naturaleza que se da una vez al año en verano. Aquí pueden ustedes recorrer y se van a llevar horas y horas de una sana lectura que les va a llenar el espíritu, de decir, esto es lo que somos como mexicanos, esto es nuestro referente, esto es lo que debemos de conocer y difundir, y este tipo de eventos están hechos para eso. O sea, cuando salgamos de aquí tenemos que irnos con la idea de decir, nos hemos reconciliado con nuestro pasado, estamos orgullosos de nuestras dos raíces, de nuestro Adán y Eva de la nueva humanidad, de Hernán Cortés y Doña Marina, y todos los frutos que vinieron de ahí, y nos sentimos orgullosos de estos mexicanos que estuvieron en nuestro pasado y que han permitido con su obra y su ingenio, su talento, su constancia, que lleguemos a este punto. Nosotros somos herederos de ellos y estamos comprometidos en difundirlos, en defenderlos, en conocerlos, y por eso le puse a esta ponencia este nombre de la necesidad de conocer, defender y difundir nuestra identidad nacional, porque mientras no sepamos de dónde venimos, tampoco podemos proyectar hacia dónde vamos. No es casual que nos hayan querido impedir desarrollar nuestro potencial. Aquí ustedes van a encontrar por qué nos han querido limitar, porque México podría ser la potencia número 1 del mundo, porque existe la materia prima, no en la naturaleza, en nosotros mismos, en nuestro espíritu. Y precisamente por eso es que esta tierra fue la que eligió la Virgen de Guadalupe para habitar en ella, no aparecerse e irse, sino quedarse. ¿Por qué? Porque es una tierra bendita. Y por eso es que aquí Dios permitió que surgiera una nueva humanidad reforzada, enriquecida, que iba a ser la civilización que probablemente le va a dar pues muchos, como le ha dado muchos frutos al resto del mundo. Y eso es de lo que debemos de sentirnos plenamente orgullosos. Yo los invito a que entren a esta página. La página es www. Así como está arriba, OEINM y .org. va, www. Lo voy a poner aquí en el, a ver si se puede, a ver si me puedo regresar. Ok, aquí como se ve aquí, O, bueno, esta es una O, luego I latina, .org. Y por último termino explicándoles nuestro logotipo. Pues básicamente estamos con este logotipo representando al territorio nacional y las 5 periodos históricos que creo que mejor nos definen. El juego de pelota, que representa la O de orgullo, es el periodo prehispánico. Luego viene esta E, que representa el periodo novohispano, la I, que representa el periodo independiente del siglo XIX, la N, representado en Art Deco, que es la del siglo XX, y esta que está más estilizada, que representa el siglo XXI. Así que aquí estamos englobando toda la historia de nuestro país, y con esto pues yo termino mi exposición, invitándolos a que conozcan esto y que todos nos sintamos orgullo de nuestra identidad nacional mexicana. Muchas gracias. Un gran aplauso aquí a Miguel, de verdad, muy nutritiva su intervención. Vamos 10 minutos de preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes. Primeramente, pues felicidades, Miguel, una gran exposición. No es una pregunta, es más bien un comentario, es una experiencia propia, por así decirlo, también para nutrir lo que has comentado. Yo, en mi personal punto de vista, yo creo que nuestra nación está formada, está creada por un padre y una madre, así como usted bien lo dijo, que era la Malinche y Cortés. Yo siempre he pensado que sí, nuestra padre es España y nuestra madre son las comunidades indígenas, son los pueblos indígenas, no los pueblos identitarios. ¿Por qué? Porque psicológicamente, si lo vemos de cierta forma,
en una familia el padre siempre es la autoridad dentro de la casa, es el que regula los comportamientos de los hijos, tanto negativos como positivos, y sobre todo es el que fomenta, es el que anima a los hijos a buscar una fuente de trabajo, a esforzarse, a salir adelante, ¿no? Entonces igual España fue, a mi punto de vista, fue el que se encargó de quitarnos ciertos vicios o prácticas negativas como eran los sacrificios, aunque fue poco, pero sí la antropofagia y otros tipos de tradiciones decadentes propiamente, para formarnos en una cultura propiamente más civilizada, ¿no? Y a veces eso pega mucho en algunos grupos, ya sea indígenas, porque o sea, sí, yo creo que en América ya había comunidades, vamos a llamarlo así, avanzadas o más cultas, o de cierta manera que tenían inteligencia en algunas áreas que a lo mejor España no había, ¿no? No podemos negar eso. Pero si tú le dices eso a cualquier persona indigenista, por ejemplo, dice, no, es que ¿cómo? Es que los españoles solo vinieron a traer destrucción, ellos no nos enseñaron, y no es cierto, o sea, sí nos trajeron ciencia, sí nos trajeron conocimiento, así como también los indígenas tenían otros conocimientos, ¿no? E igual la parte materna, esta parte más del amor, el apego, el sentirte orgulloso, que representa la Malinche y que representan los pueblos nativos, ¿no? Esta parte también, ¿no? Va en comparación con la leyenda rosa, porque también existe una leyenda rosa indígena, ¿no? De que todo aquí era amor, era paz, que vivíamos en felicidad con la Pachamama y abrazábamos árboles y los árboles nos abrazaban, tonterías de ese tipo, ¿no? También existe la leyenda rosa indígena. Entonces, bueno, es como el conflicto de un lado tienes a los superhispanistas, que es, no, es que la madre patria es España, y la madre patria debe ser allá, y solo debemos de ver a la madre patria, no, o sea, yo creo que nuestra madre estaba aquí, y sí, ustedes fueron nuestros padres, pero nuestra madre estuvo aquí, ¿no? Y es el conflicto diario de toda la vida de los españoles, los superhispanistas y los superindigenistas, ¿no? Sí hay que tener una conciencia cultural, una conciencia de identidad en la cual aceptemos que ambos tuvieron sus limitaciones y sus grandes aportes. Ese es como mi comentario sumado ahí contigo. Y bueno, igual reitero, qué gran exposición. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Nada más quiero hacer gracias, Abraham, muchas gracias. También hay que tener, lo que pasa es que el concepto de civilización pues también es muy amplio, ¿no? Y se pueden abarcar muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Un rasgo de civilización es por ejemplo, la higiene personal. Ese es un rasgo de civilización. Es decir, entre más primitivo se supone que es más descuido y entre más civilizado se supone que uno tiene más cuidado. Tomando en cuenta este rasgo, pues los indígenas eran mucho más civilizados que los españoles. Tomando en cuenta este rasgo, entonces es un rasgo de civilización. Entonces, por eso es difícil decir, no, es que eran una bola de salvajes. Bueno, vamos a ver en qué prácticas sí y en qué prácticas no, porque hay cosas que sí y hay prácticas que no. Ahí, por ejemplo, pues sí, para los indígenas pues era una aberración que los españoles no se bañaran nunca. Esa es sí, es que es real. Y lo dice el mismo Bernal, Díaz del Castillo, ¿no? Que les causaba casi repulsión, y no voy a entrar en detalles para no hacer aquí una cosa así muy grotesca, pero les causaba repulsión. Después ahorita voy contigo, primero va aquí les causaba repulsión, y los españoles se sorprendían de que los indígenas tuvieran hábitos de limpieza pues tan frecuentes, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué les pasa, no? No es muy abundante, entonces los indígenas no tenían la costumbre de bañarse, era más bien por contexto, ¿no? Okay. En el norte, pues sí, no era mal visto así, Ok, no, nada más era lo que quería comentar. Sigue Bueno, lo felicito por la exposición, y sobre todo lo que me llevo es que no nomás es una mirada hacia el pasado, sino que me agrada que es una mirada hacia el futuro, ¿sale? O sea, el ver de dónde venimos, pero el reconocer de nuestras capacidades y lo que estamos haciendo nos da un espíritu hacia el futuro, y eso le agradezco mucho. No, muchas gracias, esa es la idea exactamente. Sigue, Pedro, por favor.
Gracias, Emanuel. Sí, pues no me podía quedar callado, ¿verdad? Imposible. Algo fundamental, creo yo, y tú subyace en todo lo que haces, es lo siguiente. La formación de nuestra nación no es solamente México. El mestizaje y el ejemplo que pone nuestra madre sirve para todo Iberoamérica. La Virgen de Guadalupe, por eso se reconoce como la emperatriz de América, porque es la que hace posible no solo a México, hace posible a toda América. Pero no solo fue un acto contra natura en el sentido de que eran antropófagos y eran sodomitas y etcétera, y entonces hizo una cosa mágica, ¿no? Había, y lo dice Bernal Díaz del Castillo, una religiosidad que no se veía en ninguna otra parte del mundo. El pueblo azteca tenía una espiritualidad y eran forjados los niños desde sus primeros años en sus escuelas en virtudes muy altas y en respetos muy grandes del honor, del autosacrificio en beneficio de la comunidad y del sentido de la trascendencia. Y en los estudios que se han hecho de cara al fenómeno guadalupano, dicen, no cabe duda que las semillas del Evangelio estaban puestas en ese lugar y por lo cual la Virgen de Guadalupe llegó y tuvo esa aceptación automática, ¿verdad? Que en su códice, que es su estampación, les comunica a los indios que queda atrás y viene el quinto sol, la nueva fase histórica, en donde se supera y se sintetiza espiritualmente toda la preparación espiritual que tuvo el pueblo azteca. En otras palabras, creo que es muy importante que rescatemos el potencial de la espiritualidad que tenemos como pueblo. Si nos ponemos a competir en el plano puramente humano, qué bueno, y te felicito, y es una gran conferencia y trabajo que han hecho ustedes increíble. Pero tenemos que rescatar y retomar y proyectar el poder del espíritu, el poder de nuestro espíritu católico, que quiere decir universal, puesto que nos hermana con todas las razas, nos hermana con todas las culturas, nos pone en una posición de superioridad espiritual, no caer en el orgullo y en la soberbia, sino en una actitud de servicio, porque finalmente la catolicidad es un instrumento de servicio y nuestro Señor así lo dice: vine a servir, no a ser servido, y da otros muchos ejemplos. Entonces, en pocas palabras, quisiera nada más aportar eso, que tú ya lo traes perfectamente, pero que creo que se le puede dar un empujoncito. Perdón. Sí, no, gracias, Pedro. De hecho, la idea efectivamente es entender que como nación y como esta nueva humanidad mestiza, tenemos una misión que no es solamente material, sino es una misión espiritual. Y esa misión nos la entrega nuestra Madre Santísima cuando viene y se queda aquí en América. Y tenemos un deber que cumplir como humanidad, como nueva humanidad. Y por eso Dios permitió que se diera este conjunto de singularidades que permitió que la semilla del Evangelio y de la cristiandad y de la hispanidad aquí floreciera. Les voy a poner un ejemplo de que no fue casualidad nada de esto. ¿Qué hubiera pasado si el papá de doña Marina no se hubiera muerto y ella hubiera seguido siendo pues una princesa? No hubiera sido entregada a Cortés, no hubieran colaborado con él porque el papá lo hubiera enfrentado evidentemente, y pues la historia hubiera sido diferente. O sea, estaba dentro del plan de la salvación y de la redención de este país que ella sufriera esta parte de la, vamos a decir, como semiesclavitud, para que pudiera de ahí tomar esta parte de la historia. Pero ella entendió, porque lo entendió, que esto no se trataba solamente de derrocar a Tenochtitlán, no se trataba de eso, había una parte espiritual detrás a la cual ella se suma
colabora, ya les dije ayer, no solamente como evangelizadora, sino porque ella entendió que tenía que surgir una nueva civilización. Yo no sé si ella entendió ese concepto, y si no lo entendió, seguramente Cortés le habrá hecho ver que había un concepto de civilización, porque él sí lo conocía, porque era universitario, y ella entendió que había una nueva humanidad, que ellos eran la simiente, y que era una humanidad que tenía una misión espiritual, que es la que tiene México. Se supone que nosotros somos un país donde la Virgen de Guadalupe le va a aplastar la cabeza a la serpiente. La imagen, además de la Virgen de Guadalupe, yo lo toqué hace 8 años en el Congreso Internacional Identitario y ahorita vale la pena retomarlo. Es una imagen profética hecha en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? El tiempo que no existe, el tiempo que es pasado, presente y futuro al mismo tiempo, algo que nosotros no entendemos. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un hecho histórico que tuvo un momento, 1531, cuando se aparece. Está hablándonos de un acontecimiento que no ha sucedido. ¿Por qué? Porque esa imagen es la Virgen de la que habla el Apocalipsis, que va a ser la de el final de los tiempos. No ha sucedido. Estamos viendo algo que no ha pasado en la historia, en la cronología, pero tuvo un acontecimiento en el pasado. Es decir, ahí Dios nos está mostrando su cronómetro, donde el pasado existe en el presente y el futuro está en el presente, pero el presente que vemos y el pasado que vimos todavía no existe. O sea, es algo increíble, pero se conjuntan las tres cosas. Es una profecía, porque la Virgen, si ustedes ven la imagen y le ven los pies, no está pisando a la serpiente. ¿Por qué no la está pisando? Porque ya la derrotó. Entonces es algo que no ha sucedido, es una promesa de algo que va a suceder en el futuro. Entonces esa es la misión que engloba. ¿Y por qué está parada sobre la luna? Porque eso es la imagen de la Virgen de Guadalupe no es una ocurrencia de Dios, es un códice hecho perfectamente para que lo entendieran los indígenas y los españoles, porque lo entendieron los misioneros españoles, dijeron, pues es la imagen del Apocalipsis, y los indígenas dijeron, pues es esto y significa esto, y ellos lo entendieron todo, para ellos era un códice. Está pisando la luna, el centro de la luna, porque la palabra Mexico, como me imagino que ustedes saben, significa el ombligo de la luna. Entonces ella está parada sobre Mexico, está parada sobre el ombligo de la luna, sobre Mexico. Y la Coatlicue es la diosa que representa a la luna, o sea, se le representaba. Ella está eclipsando a la luna y además está pisándola. ¿Qué significa para los indígenas? Ella es mucho más poderosa que la Coatlicue y la derrotó. Para ellos no existía el concepto de que la serpiente representaba al demonio. Ellos iban a entender que la Coatlicue, que exigía sacrificios humanos, había sido pisada, era el equivalente al demonio, y ella la estaba pisando y la había eclipsado además, ¿no? Y además ella era tan poderosa que estaba cubriendo al sol, porque el sol estaba a su espalda. Entonces, bueno, eso ya es otro tema y valdría la pena a lo mejor después hacer una conferencia sobre eso, pero lo que voy es que ahí se engloba la misión de México, y que no es casual, y hay una misión espiritual, por supuesto, y la tenemos. Nosotros estoy convencido que vamos a ser la humanidad que va a salvar al mundo. No sabemos cuándo y en qué momento, y el mundo en un futuro va a ser una civilización hispano-católica. Estoy seguro de ello, porque las otras civilizaciones están condenadas a la extinción, y la única, como la Iglesia, una institución que no debería de existir de acuerdo al plano humano por la corrupción y los malos miembros, etcétera. Como es una institución divina, pues va a seguir existiendo hasta que cumpla su misión. Nosotros estoy convencido de que nosotros tenemos esa misión de ser la simiente de la siguiente, de la nueva humanidad que vendrá
Cuando esta civilización se colapse, que se va a colapsar en algún momento, ¿por qué? Porque está construida sobre mentiras, falsedades, corrupción, y esto se va a venir abajo en algún momento dado, y la que va a sobrevivir es la civilización hispano-católica. Así que esa es la misión que nosotros tenemos y que vamos a cumplir. No sé si a alguno de los que estemos aquí le va a tocar verlo o no, pero independientemente de eso, esa es la misión que tenemos que cumplir. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer alguna otra pregunta. Perdón, una cosa brevísima, nada más en apoyo a lo que estás diciendo. Es providencial lo de la vida de doña Marina, ya que ella fue entregada, sabía un idioma, y realmente casi prácticamente dos, era el idioma de donde ella estaba y el de los aztecas, porque eran los jefes. Entonces, cuando la pasan a otra, la entregan a otra tribu más fuerte, ahí vivió y aprendió otro idioma. Entonces, cuando viene Cortés y que llevan eso que tú ya relataste maestramente, hubo necesidad en el transcurso, no sé, en alguna, de tratar de entenderse con otra, pues no sabían, y la que sabía, ella sabía, porque la última lugar donde había aprendido otro idioma era prácticamente similar al que necesitaban para comunicarse. Así que es providencial, no es una cosa casual, o sea, estuvo realmente, ya visto desde el punto de vista que tú estás haciendo mención, realmente no es casual, es providencial, así estaba previsto. Claro que para nosotros pues, es prácticamente imposible entenderlo, más que alguien que pues, después de muchos hasta siglos lo haya visto. Perdón. No, muchas gracias, muchas gracias. Y les agradezco su atención nuevamente, su tiempo, y si gustan ayudarnos, apoyarnos y llevarse algún objeto conmemorativo de muchos de los personajes de la historia que tenemos, pues ahí los tienen a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.